Toda esta semana hemos conversado con Raúl Sor sobre la situación que se está viviendo en Ucrania, la invasión rusa, las reacciones de distintas organizaciones de países del mundo. Y bueno, esta cosa continúa. Hay ahora la posibilidad, se convino, de una especie de corredor humanitario que no se sabe exactamente qué implica, cuánta gente eventualmente puede tener acceso a él. Vamos a conversar directamente con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, esa es la buena noticia dentro de todo el cuadro tan oscuro. La buena noticia es que han llegado a un acuerdo mínimo, que es estos corredores que permitirían que alguna cantidad de civiles que lo deseen puedan salir de las ciudades y de los lugares más afectados por el conflicto. Pero, como tú bien señalas, no está muy claro cómo van a operar estos corredores. Te quiero decir que a nivel anecdótico, yo, hace un par de años quise ir a Ucrania. Y Ucrania es un país prácticamente inaccesible. No habían buses, habían los trenes, había que ir a Viena para llegar a Ucrania. Es decir, era más fácil tomar un vuelo desde Europa Occidental que ir desde Bulgaria. Prácticamente era imposible. Te digo esto porque si Ucrania era un país aislado entonces, hoy día lo es mucho más y tiene, incluso en el mejor de los tiempos, tenía una infraestructura ferrocarrilera y de autobuses muy, muy precaria. Imagínate ahora que se calcula que hay 2 millones de personas que ya han salido y otras que están desesperadas por hacerlo, naturalmente. Pero bueno, ahora estamos viviendo una situación donde domina lo que se llama la niebla de la guerra. Es decir, es muy difícil saber qué está pasando. Y lo inmediato, lo más concreto, como lo vimos en el noticiero anterior, es que se está desarrollando un incendio en una enorme central termonuclear ucraniana, y no sabemos cuál es el origen del incendio todavía y qué consecuencias puede tener esto, si va a haber alguna salida de radioactividad, que es, por lo demás, Fernando, una de las razones por las que se ha dicho que no se debe contar con centrales nucleares, porque son muy vulnerables y si llega a suceder que quedan en una zona de conflicto, siempre está la hipótesis de que sean alcanzadas por algún proyectil, que haya algún nivel de destrucción, o, como pasó en Japón, por desastres naturales. Pero, en fin, el hecho es que hayan podido llegar a un acuerdo humanitario de abrir estos corredores es una buena cosa. Por el otro lado, del punto de vista militar, en Occidente se ha especulado mucho que Rusia no cumplió con sus objetivos, que la campaña marchaba muy lento, que el convoy que se marchaba en dirección a Kiev estaba estancado, etcétera. Es decir, se han dicho muchas cosas. Y cuando hablo de la niebla de la guerra, es cuál es el propósito militar, no los objetivos políticos, sino que el propósito militar del ejército ruso. Y durante mucho tiempo, especialmente antes de la invasión y apenas empezó, se aplicó el modelo occidental, una guerra relámpago, capturar Kiev, a la capital, al más breve plazo posible, cambio de régimen y, bien, las cosas vuelven a la normalidad. Esa fue la hipótesis que se manejó en Occidente. Y cuando las cosas no se empezaron a dar así, bueno, empezó toda la especulación sobre algo les está yendo mal a los rusos. Grandes interrogantes. ¿Por qué no están usando su fuerza aérea, que usaron con tanta efectividad en el conflicto en Siria y en otros conflictos? ¿Por qué el convoy es tan lento? Se empezó a especular sobre los fallos de logística, en fin, una serie de especulaciones. Pero ahora se comienza a dibujar un cuadro que muchos analistas, estrategos, comienzan a señalar que la estrategia de Rusia en Ucrania sería fragmentar al ejército ucraniano en una serie de bolsones, una estrategia que se ha usado en muchas guerras, e ir aplastando uno a uno esos bolsones.
Es decir, no se trataría de infligir una derrota frontal al ejército ucraniano, sino que dividirlo en distintos fragmentos y aplastar esos fragmentos. Y eso parece que es lo que está haciendo en estos momentos Rusia y que podría, digamos, infligirle derrotas crecientes al ejército ucraniano. Porque cuando hablo de la niebla, también existe, digamos, toda esta, lo comentábamos en una ocasión anterior, y presentar por el afán ideológico el ejército ucraniano, David contra Goliat, y mira cómo a David le va bien. Bueno, tan mal no les ha ido hasta este momento, pero es evidente que el inmenso poderío de fuego y el tremendo despliegue que ha hecho Rusia es muy superior a lo que Ucrania le puede oponer militarmente. Y ahora se van a comenzar a ver las consecuencias de esta hegemonía, de esta fortaleza de Rusia sobre Ucrania. Dime una cosa, Raúl, esto yo supongo que cuando alguien diseña una invasión de esta naturaleza, tiene de alguna forma la idea de qué tan rápido se pueda llevar a cabo esto con relativo éxito. Porque el tiempo me da a mí la impresión que desfavorece un poco al que hace la invasión y fortalece de alguna manera al resistente. Es un poco lo mismo que pasó en Vietnam en un momento dado, si tú quieres, donde empiezan las incursiones, etcétera, y daba la impresión de que no iba a haber ninguna posibilidad de resistir demasiado hasta que esta cosa se estira, y pasan una cantidad enorme de años. Lo mismo pasa en Afganistán, tanto para Estados Unidos como para Rusia, o la Unión Soviética en esa época, donde finalmente tenían tropas ya largamente en el territorio y aún así no podían hacerlo y finalmente tuvieron que replegarse. En el caso de lo que estamos viendo en Ucrania, yo parto de la base que Putin creía que esta cosa, o cree que esta cosa es algo que iba a tener contra de varios países, pero que al fin y al cabo quería crear un hecho consumado lo suficientemente rápido como para que ya no se siguiera debatiendo esta posibilidad. Bueno, y si el objetivo estratégico de Rusia es anexar Ucrania y no salir y mantenerse en ella y hacer de Ucrania, como él lo ha planteado, y Rusia un solo país, bueno, sería una estrategia diferente. Y nadie ha pensado en eso, pero Putin lo ha dicho. No digo que necesariamente ese es el objetivo ahora, pero por el despliegue logístico que ha hecho, es evidente que Rusia está allí para quedarse por un buen tiempo. Esto no es una incursión. Esto, contrariamente a lo que dice falsamente Putin, esto no es una operación especial. Esto es una movilización estratégica de gran volumen. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Raúl. Hemos visto muchas opiniones dentro de Ucrania, incluso opiniones a favor de los rusos, pero hemos visto pocas opiniones dentro de Rusia. ¿Cuáles son las posiciones que se tienen en Rusia respecto de esta situación, más allá de, por cierto, las del gobierno que ya sabemos que generó esta invasión? Bueno, al comienzo de la invasión hubo una pequeña manifestación y Rusia, para todos los efectos prácticos, es una dictadura muy dura y a todos los opositores, a una buena parte de ellos, y Navalny a la cabeza, están en la cárcel, están muy reprimidos y en situaciones bélicas, en una dictadura, si la tolerancia es poca en periodos de paz, imagínate lo que pasa cuando hay una movilización militar. Es decir, la tolerancia es absolutamente nula y por lo tanto en Rusia es muy difícil que se puedan manifestar y hemos visto que hoy han sido cerrados dos grandes medios, dos radios, que eran una de ellas ECO, que era uno de los pocos medios independientes. Hoy día fue cerrado y fue cerrado esta radio porque se consideraba que su cobertura no era objetiva. Y
estoy seguro que la cobertura de la radio era más objetiva que la propaganda del gobierno. Pero en guerra, también en los países democráticos, rápidamente se impone la censura y las noticias son filtradas. Imagínate en un país que vive permanentemente en una situación dictatorial como es Rusia. Bueno, eso es una situación, es un dato de la causa, que los propios periodistas y los medios, que son muy contados y con una llegada relativamente limitada, saben que no pueden cubrir o no pueden oponerse o señalar, incluso del propio premio Nobel, el último premio Nobel de la Paz, ha dicho que digamos, no hay, es una dictadura y que no hay ninguna posibilidad de discutir abiertamente los objetivos del gobierno. Ahora, ¿cuánto respaldo tiene Putin en esta situación? Inicialmente, cuando empezó el conflicto, su popularidad estaba subiendo. ¿Qué ha pasado? Va a depender de las bajas que tenga y cuánto tarde en imponerse. Pero habría que revisar y estar muy atento a cuál es el objetivo estratégico de Rusia. Rusia, por todo lo que hemos visto de esta campaña, hasta este día, no es una campaña de entrar y salir, no es ir a garantizar un cambio de régimen. Esto es cambiar la situación profundamente. Y ellos lo plantearon con este eufemismo que hemos comentado, la desnazificación, es decir, sacar a los nazis del gobierno, que en la práctica significa poner a nuestra gente en el gobierno y garantizar la neutralidad permanente de Ucrania, que Ucrania nunca entre a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que en Ucrania no se puedan instalar tropas o fuerza o armamento que sea hostil a Rusia. Y si eso significa ocupar Ucrania durante algún tiempo y tratar de llevar a la población de alguna manera a un plebiscito, a una consulta, como se ha hecho en otras regiones, para, aunque sea relativamente manipulado, pero que se logre alguna anuencia de la población para una unificación, yo creo que ese es el objetivo estratégico del presidente Putin. Ahora, Raúl, yo te insisto en un punto que no sé si es que se ha discutido en términos de los analistas en general, que es el punto de cuál es el espacio de tiempo necesario para que esto sea una incursión que hace Rusia con un objetivo determinado que es logrado o no, versus una cosa que empieza de una manera, se extiende y se extiende y se extiende, como hemos visto montones de otras situaciones, y donde finalmente tú no sabes ni siquiera cuál es el objetivo ya, cuál es el resultado que se busca, porque muchas de estas cosas, y lo hemos visto en otras situaciones, lo vimos, vuelvo a citar a Vietnam, cuando Estados Unidos, después de la salida de los franceses, entra a Vietnam. Bueno, se pensaba que esto duraba, pero nada, un poquitito, y se ponía orden, y resulta que fueron casi 15 años, hombre. Así es. Y una cosa muy... Entonces, ¿cuál es en el mundo moderno de este tipo de conflictos el espectro de tiempo razonable para que se sepa si algo funciona o no funciona, o finalmente va a ser una cosa que va a estar activa durante mucho tiempo? Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto se tolera que eso dure en el tiempo, como pasó con Afganistán, tanto en Estados Unidos con Afganistán, como Rusia con Afganistán, que duró muchos años esa situación? Bueno, los plazos, en este caso, dado que Rusia tiene un régimen, es una dictadura, no hay libertad de expresión, no hay libertad para que la gente se manifieste, la oposición va a tardar en expresarse, no van a poder salir a las calles, no van a poder hacer manifestaciones. Ya hay una muy dura represión, lo vimos en los primeros días en que salieron algunos centenares a protestar contra la invasión rusos y fueron reprimidos y más de 1 millar de personas fueron detenidas. De manera que la oposición vociferante, activa, pública, no la vamos a ver.
y todo depende de los costos que esto tenga para Rusia. Si esto se prolonga en el tiempo con un conflicto activo, es una cosa. Si de alguna manera Rusia logra apaciguar la situación en Ucrania y que haya un porcentaje significativo de ucranianos que estén dispuestos en última instancia a convivir o tener una extrema cercanía con Rusia, habrá que ver. Hoy día la narrativa occidental es que los ucranianos universalmente están contra Rusia, no quieren saber nada y son demócratas, libertarios, que quieren vivir en una sociedad de tipo occidental. Bueno, habrá que ver si ese es realmente el caso. Es muy difícil saberlo. Sí. Esto cae también dentro del concepto de niebla. Habrá gente que se dirá, bueno, entre tener una situación de pugna permanente con Rusia, que tiene el poderío que le conocemos, quizás podremos convivir con ello. Hay una cantidad enorme de lazos familiares entre ucranianos y rusos. Son naciones hermanas, muy cercanas, que comparten el grueso de su cultura, su religión. Por lo tanto, no tienen diferencias tan profundas, salvo, claro, que, por supuesto, que hay muchos ucranianos que prefieren vivir en una nación soberana, democrática, y darse a ellos sus propias autoridades. Pero eso es algo que también cambia con los conflictos. Y si Rusia logra sus objetivos de ocupación, y yo creo que está en el proceso de destruir el ejército ucraniano con cierto éxito, yo creo que las narrativas sobre la resistencia ucraniana han sido, en mi impresión, han sido bastante exagerados por motivos políticos. Es decir, aquí está este pueblo que no se rinde frente a los rusos. Sí, ha habido una resistencia importante, pero el poder que está desplegando Rusia es realmente avasallador y no te basta la voluntad, por lo menos en el corto plazo, para poderte enfrentar a un ejército de esas características. Bueno, vamos a tener que estar observando esto más de cerca, como lo hemos estado haciendo durante toda esta semana. Vamos con tu libro de día jueves, Raúl. Ya. Bueno, tengo un libro que me ha encantado, que es de Colson Whitehead, que se llama Los chicos de la níquel. Este hombre estadounidense se ganó un premio Pulitzer, es un segundo libro premiado. El anterior se llamaba El ferrocarril subterráneo, y si te recuerdas lo reseñamos en Última Mirada. Sí. El anterior era un libro devastador, yo lo encontré extraordinario. Es la historia de la esclavitud en el sur de Estados Unidos y cómo se da en esa situación de esclavitud ciertas rebeliones, la crueldad, pero inenarrable de los esclavistas, cómo maltrataban a la gente, a los negros, pero también, no voy a hacer un spoiler, que hubo muchos blancos, principalmente en el norte, que fueron muy solidarios y arriesgaron sus vidas. Sí, hay una serie en Amazon Prime, creo que hoy día están dando sobre el libro, que está basada en ese libro. Sí, extraordinario, realmente extraordinario ese libro. Ya, pero ese también, no es el libro de ahora. No, este es Los chicos de la níquel, y es una historia, de nuevo, de este autor que escribe muy bien, narra con mucho detalle, es decir, tiene una progresión narrativa muy atractiva, unas descripciones muy vívidas, y que va narrando la historia de un par de jóvenes negros, que uno es un idealista y el otro es un pillín, y hacen una combinación perfecta para ir entrando en una serie de aventuras y de situaciones que son absolutamente fascinantes, y de nuevo te devela la monstruosidad, la aberración profunda que es el racismo. Oye, Raúl. Y hasta qué punto realmente a mí al final sentía náusea ante el fenómeno del racismo y la discriminación. Oye, ¿y qué referencia hace el concepto de níquel? Porque níquel básicamente es la moneda de 5 centavos en Estados Unidos, digamos. Sí, no, se refiere a una escuela, digamos, a la que, como hemos escuchado de tantos lugares, especiales para, como se hizo con los
pueblos originarios en Canadá, en Australia, donde llevan a la gente que consideran inferior y tratan de, entre comillas, civilizarlo, es decir, ponerlo a un estándar de servidumbre educada. Y estos colegios eran escuelas de maldad, de represión, de abuso permanente, y de eso trata el libro. Ok. Bueno, muchas gracias los chicos de la Níquel de, ¿cómo se llama él? Colson Whitehead, ¿no? Exactamente. Gracias, Raúl. Gran libro, ¿eh? Lo recomiendo, pero así, sin reserva. Muy bien, estaremos encontrándonos en la próxima semana entonces. Chao. Chao, viejo, que estés bien.